Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia al Evangelio de Marcos. Vamos a leer Marcos capítulo 14 Charito. y vamos a ir al versículo 13. Marcos 14 y vamos a leer en Marcos 14 el versículo 13. Y dice así: Y envió a dos de sus discípulos y les dijo, ¿quién hizo esto? El Señor Jesús. Id a la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde él entre, decida al dueño de la casa. El maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros allí. Y queremos aprender algo extraordinario porque siempre cuando vamos a la palabra, siempre cuando meditamos en la palabra, podemos encontrar grandes secretos que el Señor nos revela o que han sido dispuestos para ser revelados por su Espíritu Santo en esta época, al día de hoy, o en el día actual, o en el tiempo de hoy. Cuando nosotros meditamos la palabra, su Espíritu Santo nos revela los grandes secretos que estaban escondidos atrás y que fueron preparados para ser revelados a los hombres. Cuando los hombres reciben la abundancia de gracia y el regalo gratuito de su justicia, cuando los hombres deciden venir a Jesucristo y creen en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús y creen en la revelación de la palabra por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y mire cómo dice al principio, dice, id a la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Normalmente las mujeres eran quienes llevaban los cántaros de agua. Pero aquí en esta escena, los discípulos iban a encontrar un hombre que llevaba un cántaro de agua. Esta es una figura del Espíritu Santo. ¿Y por qué decimos esto? Mire, dice, y donde él entre, decida al dueño de la casa. El maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto. Recuerde que el Señor Jesucristo normalmente se conoce el aposento alto como el lugar en donde el Señor celebra la Pascua, pero se le conoce en el ámbito cristiano como que ahí el Señor celebra la última cena o la cena del Señor, o como muchos toman de estos versículos o de esta historia o de esta experiencia y de esta vivencia, la Santa Cena. Y dice, Él os mostrará un gran aposento alto, amueblado, preparado. Haced todos los preparativos allí. Déjeme, busco otra versión de la escritura donde dice, Él os mostrará en el piso de arriba una sala amplia, ya dispuesta y arreglada. Preparar todo allí para nosotros. Dice otra versión, el dueño les mostrará entonces un gran aposento alto, ya dispuesto, hagan allí los preparativos. Otra versión dice, entonces el dueño les mostrará un cuarto grande en el piso de arriba, arreglado y listo. Recuerde que todo nos ha sido dado ya, ya lo tenemos todo. Y cuando el Señor Jesucristo envía a los discípulos,
les dice, lo primero que harán es encontrar a un hombre que lleva un cántaro de agua y a él deben de seguir. Esta es una figura del Espíritu Santo y después dice, los guiará a una casa de un hombre que tendrá un gran aposento, un cuarto en la parte de arriba, el aposento alto, en donde todo ya estará preparado, amueblado. Ahí vamos a celebrar la Pascua. Marcos no revela de una manera contundente y gloriosa lo que el Señor Jesucristo revela o lo que es revelado por el Señor Jesucristo en Juan, en el Evangelio de Juan. Usted puede ir a Juan capítulo 13, 14, 15, 16, 17, donde el Señor Jesucristo expresa los secretos del Evangelio a sus discípulos en el gran aposento alto en donde celebraron la última cena, o donde el Señor Jesucristo celebra la Pascua. Ahí el Señor Jesucristo revela algo extraordinario, completamente diferente a lo que el Señor Jesucristo, por ejemplo, comparte y predica en el Sermón del Monte, en Mateo 5, Mateo 6, etc. Usted puede encontrar el Sermón del Monte. Pero el Señor Jesucristo está hablando y predicando en el Sermón del Monte a los discípulos judíos bajo el nuevo pacto. No vamos a profundizar mucho en esto, pero el Señor Jesucristo expresa una manera nueva de entender las exigencias de la ley. El mismo Señor Jesucristo, si usted busca bien respecto a esta enseñanza a sus discípulos, de hecho, en Mateo 6 usted va a encontrar el Padre Nuestro y cómo en el Padre Nuestro el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, perdónanos como nosotros también perdonamos. Perdónanos, Padre, como nosotros también perdonamos. Pero esto no es el Evangelio y no me malinterprete. Necesitamos entender la oración del Señor Jesucristo en Mateo 6, como también viene en Lucas, a la luz del nuevo pacto. Jesús estaba predicando, Jesús estaba enseñando a los discípulos, a todos los judíos que escuchaban, acerca de llegar al final de sí mismos porque ellos vivían bajo el pacto de Moisés, bajo la ley de Moisés, bajo el pacto que podíamos entender que era en la ley de Moisés. Así es que es muy importante que nosotros podamos entender a la luz de la palabra, que nosotros podamos entender a la luz del Evangelio. Es muy importante que nosotros podamos entender a la luz de la Escritura que el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte está hablándoles bajo el antiguo pacto, bajo el pacto de Moisés, para llevarlos al final de ellos mismos y que ellos entendieran que era imposible ser hallados justos o ser hallados o digamos encontrar salvación y redención a través de ese pacto, pero para que ellos entendieran la necesidad de ser salvados, porque para eso vino Jesús, para morir en nuestro lugar, salvarnos, pagar por nuestras deudas y nuestros pecados, resucitar para nuestra justificación y darnos vida y una vida abundante, la cual no se consigue ni se puede obtener bajo el viejo pacto de la ley de Moisés. Pero si técnicamente revisamos el lugar en donde estaba situado o en donde estaba localizado el gran aposento alto donde el Señor Jesucristo celebra la última cena y en donde Él revela cosas extraordinarias como las podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, donde el Señor Jesucristo habla
las verdades del Evangelio a la iglesia, no a los judíos que querían seguir la ley, pero a la iglesia. Y aquí estamos hablando de que eran judíos los que seguían a Jesús, pero son los judíos que seguían a Jesús, es decir, los apóstoles, los que reciben la abundancia de gracia, el regalo gratuito de la justicia de Cristo en su obra terminada, completa y perfecta, y en el día de Pentecostés reciben el Espíritu Santo y son los iniciadores de la iglesia, son los iniciadores de la predicación del Evangelio. Y después vemos que en la escena aparece en un futuro inmediato el apóstol Pablo, donde Pablo, bajo la ley de Moisés, bajo el celo de Dios, pero por ignorancia, perseguía a la iglesia. Pero el Señor Jesucristo tiene un encuentro con él cuando Pablo va rumbo a Damasco a cumplir sus obligaciones religiosas respecto a perseguir a la iglesia. Y entonces Pablo tiene un encuentro con Cristo, es cambiado, es transformado. Pablo nace de nuevo, es lleno del Espíritu Santo. El Señor mismo le revela todas las cosas del Evangelio y por eso Pablo es enviado a los gentiles, no a los judíos, pero a los gentiles. Esto Pablo no lo aprende y no lo recibe en un día. Él tuvo que ser enseñado por el Señor y dice la Escritura que estuvo mucho tiempo, más de 3 años, recibiendo, aprendiendo, recibiendo la revelación, hasta que entonces fue enviado a predicar el Evangelio. Bien, así es que el aposento alto donde estaba Jesús técnicamente es un lugar más alto que el lugar en donde Jesús predica el Sermón del Monte. Este lugar es un lugar más alto técnicamente hablando o geográficamente hablando. Pero muchos creyentes, muchos cristianos basan su religiosidad o basan su doctrina en el Sermón del Monte. Pero recuerde que ahí el Señor Jesucristo dice, si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, es mejor que saques tu ojo y cortes tu mano para que entres al reino de los cielos. Pero estas cosas eran imposibles que aquellos que seguían la ley de Moisés pudieran hacerlo. ¿Quién iba en su santo juicio pensar en sacarse un ojo, cortarse la mano? Así es que era imposible cumplir la ley de Moisés para ser alcanzados justos o para alcanzar la justicia. Por eso Jesús les habla de esta manera o de esta manera. Pero el Señor Jesucristo lo que estaba haciendo era prepararlos para que entendieran que no era el camino a seguir, o la ley de Moisés no era el camino para ser salvos, sino Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ahora, no se trata de que Jesús sea nuestro ejemplo a seguir, como si aún estuviéramos en la ley y ahora en lugar de la ley tenemos ahora los mandamientos de Jesucristo para intentar lograr cumplirlos. No, es imposible, porque eso es precisamente lo que estamos hablando. Jesucristo es como el Sermón del Monte, más bien es como una nueva edición de la ley. No se trata de cumplir las palabras de Jesús porque es imposible. Pero el Señor Jesucristo lo que desea y nos lo revela en su palabra, es que podamos permanecer en su palabra, conocer la verdad para ser libres. Es decir, el diseño de Dios es que a través de la palabra de Cristo nosotros podamos ser renovados en nuestra mente, transformados sin esfuerzo, que haya un cambio sin esfuerzo por la gracia de Dios, por la revelación de la palabra, por el poder de la palabra, transformando nuestras vidas, y entonces podamos vivir en la vida abundante de Cristo. Podamos conocer la verdad permaneciendo en la palabra que es viva y eficaz, y entonces podamos ser transformados para alcanzar la vida abundante de Cristo, para que sea el resultado. Recuerde, la vida abundante de Cristo es el resultado de nosotros permanecer, creer y ser transformados por el poder de la palabra de Dios.